Hoy es 16 de febrero del 2026. Las lecturas que tenemos, la primera lectura es de la carta de Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza, y esa fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y en una vida íntegra y irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 8, del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí una información, en primer lugar, de la carta de Santiago, capítulo 1, del 1 al 11, en donde hace una información muy clara a los hermanos de las 12 tribus que están dispersas en todo el mundo, así lo menciona. Saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Acuérdense que pues solamente se quedaron algunas ahí en Israel, las demás fueron dispersas desde la época de los babilonios, cuando invadieron Jerusalén, cuando invadieron Israel. Les dice: cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, sí, sean dichosos. Sí, así dice Santiago, sí, sabiendo que las pruebas hacen fuerte la fe, porque esa es la forma en que tú puedes fortalecerte. Y esa fortaleza los va a llevar a la perfección. Tengamos fe siempre en Dios, tengamos fe siempre en todo su poder, en todos los dones del Espíritu Santo que hoy tenemos. Tarde o temprano, acuérdense que todo se mueve con la voluntad de nuestro Padre Dios. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, muchas veces vemos una situación muy difícil, muy conflictiva, pero llega el momento en que las soluciones se presentan, y esa problemática, esas situaciones críticas que están en tu vida, pues se disuelven, siempre y cuando tú estés con Dios y acerca del conocimiento de la verdad. Y solamente esto pues te lo puede guiar y explicar el Espíritu Santo, nadie más. Y para esto pues tenemos que hacer oración, tenemos que estar conectados con Dios. La Iglesia Católica pues se nos invita, ¿no?, a la reconciliación, a la comunión, a que cumplas con los 7 sacramentos, si es posible, ¿no? Entonces es uno de los formatos importantes. La oración es base, sí, ya sea que sea. Acuérdate que la oración es platicar con Dios, pero también, digamos, hacemos la oración en las horas litúrgicas, porque eso debe de ser oración. Rezamos el rosario, aunque lo podemos hacer un rosario meditado. Y bueno, la comunicación con Dios es muy importante para que tengas un conocimiento pleno de la verdad. Si no, no vas a entender las cosas de Dios. Muchas veces leen la Sagrada Escritura y la quieren entender de una forma literal, según como está escrita ahí. Y recuerden que tenemos unas traducciones muy a nuestro idioma, ¿sí? Y que tenemos en nuestro idioma muchos sinónimos y que podemos divagar. Por eso es importante estudiar, investigar, para tener
en orden la veracidad de la verdad y no irnos por otra línea. Y bueno, pues aquí habla de la fortaleza que nos da en las pruebas que se nos van presentando en el mundo, en nuestra vida, y es una fortaleza en la fe, y eso nos va a hacer más precisos en las cosas de Dios. La perfección en las buenas obras es importante, ¿verdad? Santiago en su carta siempre nos está hablando de que llevemos a cabo las obras. Eso es lo que debería de guiarnos nuestro pastor, nuestro presbítero, nuestro sacerdote, nuestro guía espiritual, siempre que hagamos obras, que estemos siempre llevando a cabo ese menester de hacer el bien a los demás. Así será una vida íntegra y irreprochable, dice esta lectura. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pues ¿qué le podemos hacer? Pues pedírsela a Dios, ¿no? Ya que Dios nos da esa sabiduría con generosidad, ¿sí? Y sin estarnos pidiendo nada a cambio. Dicen, es que pórtate bien. Pues sí, pero el pórtate bien es que tú hagas las cosas correctamente para que te vaya bien a ti. Dios no necesita de nosotros, ¿sí? No porque tú te portes bien, ya, ay, Dios se va a engrandecer. No, Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. Acuérdate que nosotros nos salimos de Dios y Él siempre permanece con nosotros. Aquí nos menciona, dice, pero tienen que pedírsela con fe y sin dudar. Ese es el formato, con ese verdadero deseo y amor y sinceridad, ser confiados en nuestro Dios. Recuerda que hay una parte en donde dice Jeremías, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Entonces, en el único que debemos de confiar es en Dios. No podemos confiar en ningún ser humano, ¿sí? Pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, ¿sí? Vienen y se van, y vienen y se van las personas que dudan, ¿no? ¿Sí? Que no tienen esa veracidad, que no tienen ese empeño, que no tienen esa fe. Y acuérdate que la fe va acompañada de obras. O sea, si tú tienes fe, estás haciendo el bien a los demás. Si no tienes fe, ¿sí? O tú dices, tengo fe, pero no haces nada por el prójimo, no haces el bien a los demás, pues entonces esa fe es una fe muerta, porque no estás entendiendo qué es lo que tienes que hacer. Dice aquí, así como las olas agitadas que van y vienen por causa del viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Sí, es muy claramente. Tenemos que estar conscientes, ¿no? Acuérdate que venimos a conocer, amar y a servir a Dios. Y el servir a Dios quiere decir que nosotros hagamos lo que nos corresponde para poder estar bien nosotros, ¿sí? Así no lo traducen, ¿no? Servir a Dios, ¿no? El servicio es hacia nosotros, que nos damos con la fuerza del Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado. Y termina la lectura, dice que el hermano en condición humilde está orgulloso de su dignidad y el rico de su humilde condición. ¿Sí? Le dice al rico, acuérdense que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, dicen, ¿no? Porque se distraen, se pervierten en el mundo, en las cosas materiales y mundanas, y se pierden. Y eso los conlleva a que pues no se acerquen al Señor plenamente. En cambio, una persona sencilla y humilde que no tiene riqueza, pues no le está estorbando la riqueza, porque no la tiene. Y entonces pues no está siendo distraído o se está distrayendo en lo mundano, pues porque no tiene forma de cómo distraerse y tiene un poco más de acercamiento al Señor. Yo no digo que tenga deseos, ¿no?, de obtener cosas que a veces no puede obtener, ¿no? Sí, pero es distinto. Dice aquí, pues se acabará como las flores del campo aquel rico, ¿verdad? Si no es humilde, porque sale el sol, con su calor quema las hierbas, se le caen las flores y se acaba su belleza. Sí, así le va a pasar a cada uno de nosotros. Acuérdate que nos vamos a ir el día que Dios diga, no antes ni después. Eso está muy claro. Aunque tú te pongas, no te vas. A lo mejor quedas todo dañado, todo inválido, todo con sufrimiento, con enfermedad, pero no te vas. Te vas a ir el día que te corresponde, te toca el día y la hora. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Sí, ya vivió feliz aquí, no sé, 40, 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Pero cuando se va de aquí, pues aquí se terminó su alegría y su felicidad, ¿no? No tendrá una alegría y felicidad con Dios, ¿no? Sí, y si no cree, pues menos. Si no tiene conocimiento de Dios, pues menos, ¿no? En el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 8, del 11 al 13, nos menciona que los fariseos
se estaban poniendo de acuerdo para discutir en contra de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Se ponían de acuerdo, planeaban. Recuerden que muchas veces trataron, y al final lo consiguieron, de convencer a Judas Iscariote de que entregara a nuestro Señor Jesucristo, que les dijera, porque eso de entregar así como, pues si no es una cosa, ¿no? Sino que les dijeran dónde podían, ¿sí?, arrestar a nuestro Señor Jesucristo, o detenerlo, ¿no? Pero pues lo habían engañado, que le decían que querían tener una comunicación muy personal, muy privada con tu maestro. Es lo que queremos, ¿sí? Una reunión, es lo que decían que querían tener. Pero en realidad lo que querían tener es arrestarlo, detenerlo y enjuiciarlo, levantarle falsos y poner testigos falsos en contra de él, ¿no? Yo creo que ya lo han leído ustedes en los evangelios, cuando fue esta aprehensión de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, y que lo llevaron ante Anás y después ante Caifás, y le hacían preguntas, ¿sí?, con doble sentido. Y había testigos que decían, dijo que iba a tirar el templo y lo iba a construir en 3 días, ¿no? Pues, duraron más de 40 años, ¿no?, para edificar el segundo templo de Jerusalén. Y decían, él dice que en 3 días. Pues sí, pues no estaba hablando del templo físico, sino del templo de su cuerpo, del cuerpo de cada uno de nosotros. Después decían que hacía milagros con el poder del demonio, ¿no? Y hubo uno que hasta llegó y la abofeteó cuando le contestó a Caifás, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Si he dicho mal, dime en dónde. Y si he dicho bien, ¿por qué me pegas? ¿No? Pues, le estaban levantando falsos, estaban diciendo mentiras en contra de él, lo estaban enjuiciando, lo querían matar. Pero todo esto, pues, fue forma de que buscaban los fariseos y los escribas arrestar a nuestro Señor Jesucristo, y convencieron a Judas para que les dijeran dónde lo podían encontrar sin que hubiese mucha gente, sin que hubiese mucha multitud, porque si querían arrestarlo de día, cuando andaba mucha gente, pues la gente se iba a amotinar en contra de los fariseos y escribas, ¿no? Y no les iba a ir muy bien, ¿eh? Entonces por eso trataban. ¿Y por qué a Judas Iscariote? Porque era el que iba y compraba los víveres en los lugares destinados, ¿verdad?, donde se vendían los víveres, porque él era el que tenía el dinero del grupo, ¿no? Y entonces era el que lo andaban siguiendo y le decían, Judas, queremos hablar con tu maestro, Judas, queremos tener una entrevista con tu maestro, Judas, queremos tener una reunión para animar asperezas, Judas, y te damos una lana, ¿no? Exactamente, pues decían ellos, pues para ti, pero Judas dice, bueno, pues es un dinero que nos están dando para el grupo, para todos, ¿no? Para toda la comunidad de nosotros, porque así había gente, ¿no? Fíjense, les voy a mencionar algo importante. María Magdalena era una persona que tenía dinero, era del pueblo de Magdala. Pues el dinero que tenía y toda su fortuna se las dio a los discípulos para que pudieran ellos tener dinero para poder seguir viviendo y predicando. Pues no trabajaban, entonces ¿dónde iban a sacar dinero? Entonces esa es una de las personas, ¿sí?, que les dio, ¿sí?, su dinero para poder progresar en su prédica a nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y pues ese dinero lo guardaba Judas, él era el tesorero, ¿no? Acuérdense que Judas era el único que no era Galileo. Judas era de Judea, los otros eran Galileos, los otros 11 apóstoles eran de Galilea. Bueno, ese es otro asunto. Aquí vemos entonces, en esta lectura, que pues los fariseos y escribas estaban discutiendo y viendo la forma, ¿verdad? Sí, para ponerlo a prueba. Y le pedían una señal, danos una señal, ¿no?, en el cielo, ¿no?, algo milagroso para que nos sorprendan. Y no. Oigan, habían visto que había resucitado a Lázaro. 3 días ya de muerto, 3, 4 días de muerto ya Lázaro. Sí, que había aliviado a una niña, la hija del jefe de la sinagoga, ¿no?, de Jairo, ¿no? Sí. Que había resucitado a un niño de una señora viuda del pueblo de Naín, que había curado a sordos, que había curado a leprosos, a ciegos, a paralíticos, y todavía querían una señal del cielo, que había sacado el demonio, ¿sí?, a muchos, ¿sí? Entonces todavía querían una señal.
No, les digo, o sea, eran estupideces que estaban pidiendo. Lo que querían era condenar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús les dice, ustedes piden una señal, pues aquí no se les va a dar ninguna señal. Si no vengo aquí a ustedes convencerlos de esta manera, ¿no? Sí. Y bien, dice, porque esta gente busca una señal, ¿para qué? Les aseguro que esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó y se embarcó de nuevo y se fue a otra orilla. Sí se alejó de ellos para seguir con su predicar. Recuerden que estuvo nuestro Señor Jesucristo 3 años predicando, enseñando la doctrina. Bueno, hermanos, espero que me hayan comprendido esta pequeña lectura que nos presenta Juan Marcos y lo que nos dice Santiago, que hay que tener fe, ¿sí? Pero acompañada de obras, ¿eh? Es importante, no se les vaya a olvidar. Que Dios los bendiga.